Ah, buenas noches, iglesia. Oh, qué bonito. Bueno, viendo que se nos fue un poquito de las manos el horario, voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Bueno, ¿cómo están? ¿Con frío, sin frío? Bueno, no se imaginan lo difícil que fue haber preparado algo, porque iba a ser todo correlativo a lo que vimos el domingo pasado, y que el Señor diga no. Y me mostró algo claro, porque anteriormente, el anterior domingo, hablamos de algo concreto, de la disciplina dentro del Evangelio. Pero no puede haber disciplina más allá de que es algo que uno tiene que ejercitar constantemente. Hay cosas en nuestra vida que son hábitos que vienen de años, son hábitos que llevamos dentro de nuestra familia, dentro de nuestro entorno, que aunque queramos traer una disciplina en nuestra vida, por esos hábitos se hace difícil tener una disciplina en Cristo, una disciplina en el Evangelio. Y esto yo lo había titulado de lo natural a lo sobrenatural. Pasar de ser parte de un problema a ser parte de la solución. Y esto se desglosa en tres partes grandes. Que primero tenemos que ver que estamos en un estado natural donde convivimos, donde aprendimos, donde hemos visto cosas que se nos han vuelto parte de nuestra vida o se han convertido en un hábito esencial para el día y la convivencia con las demás personas, ya sean conocidos o familiares. La forma en cómo saludamos, la forma en cómo hablamos, muchas de esas cosas, inclusive la forma en cómo nos expresamos, son cosas y hábitos que vienen desde que empezamos a tener conciencia, desde que empezamos a aprender, desde que empezamos a tener noción. Por ejemplo, mi hija va a ser una gritona porque mi esposa es gritona. O va a ser muy charlatana. Un expositorio de información. Lo segundo que tenemos visto para esto es en la forma en cómo nos comportamos como esencia natural nuestra ante los demás según nuestro aprendizaje de vida. Antes de continuar, tengan en cuenta, no tengo el micrófono, ¿sí? Si hacen ruido atrás, lo único que se va a escuchar de la prédica y todo lo que hemos visto va a ser ruido, ¿sí? Tengan en cuenta ese detallito. Incluso a nuestro estado natural, estando en Cristo, se refiere a nuestro yo, siguiendo rozando con nuestros malos hábitos, o más bien codeando con nuestras adicciones, con nuestros malos hábitos, con nuestros malos comportamientos, con todo lo que no representa a Dios en nuestra vida, que representa nuestro estado natural. Básicamente, todo aquello que está alejado de Dios es un mal hábito. Pero no necesariamente todo, porque sabemos diferenciar de lo bueno de lo malo. Pero todo aquello que nos aleja del Evangelio, todo aquello que nos lleva afuera de una disciplina dentro del Evangelio, son esos malos hábitos que vienen arraigados desde mucho tiempo, inclusive como herencias generacionales. En Romanos 8:13 dice, porque si ustedes viven conforme a ella, o sea, todo nuestro
el primer paso cuando damos muerte a los malos hábitos, cuando damos muerte a esa vieja vida, primero aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Segundo, pasamos por las aguas del bautismo, haciendo una declaración muy fuerte en nuestra vida, dejando una vida vieja a una vida nueva en Cristo. Pero aquello que llevan tiempo, ¿es verdad que cuando salimos de las aguas esos malos hábitos se van? No, siguen estando ahí. Declaramos sobre nuestra vida que Cristo vive en nosotros. Declaramos sobre nuestra vida que viene algo nuevo, que pasamos de una vida sin Cristo, una vida en Cristo, y sobre todo, una vida de muerte a vida, a viva, perdón. Pero eso no quiere decir que todo lo malo o todo aquello que estaba a nuestro alrededor se ha ido, sino más bien el Señor nos delegó el Espíritu Santo para tener la autoridad sobre aquellas cosas que gobernaban en nuestra vida. Entonces, gracias al Espíritu Santo, delegado por autoridad en el Señor, nos da la autoridad para llevar esos malos hábitos fuera de nuestra vida. ¿Esto quiere decir que se van a morir por tener malos hábitos? No, no se refiere a esto, sino más bien a la muerte espiritual que nosotros tenemos antes de aceptar a Cristo. Es decir, nosotros antes de conocer a Cristo estamos en una vida muerta, sin propósito, sin sentido, sin paz, con nuestro corazón vacío, lleno de cosas que de manera temporal nos llenaron de gozo, pero con el tiempo perdieron toda gracia, haciendo que nuestro corazón se sienta vacío nuevamente. Pero cuando nosotros decidimos aceptar a Cristo en nuestro corazón, este vacío se va. Cuando nosotros decidimos pasar por el bautismo, hablamos de que por medio del Espíritu Santo matamos a ese viejo hombre, le damos muerte a los malos hábitos y le damos propósito y vida sobre todas las cosas a nuestro cuerpo, a nosotros mismos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ya estamos vivos y seguimos con estos malos hábitos? Justamente lo que pasa es como, háganse una imaginación, no sé si van a pasar las imágenes, pero háganse la idea que están entre medio de dos escaleras. Una escalera es de aluminio y la otra escalera es de madera. ¿Sí? Ambos estamos entre medio de esas escaleras. La escalera de madera atrofiada representa justamente los malos hábitos, nuestra vida vieja, todo aquello que nos separa de Cristo. Y la escalera de aluminio, que es 10 veces mejor que una de madera, justamente representa la vida del Evangelio, la vida en Cristo. Muchas veces, cuando nosotros entramos en el bautismo y declaramos una vida nueva en nosotros, estamos justamente en el medio de las escaleras. De un lado dice que es fácil pero riesgoso, del otro lado dice que es difícil pero seguro. Pero en la siguiente imagen vemos a un hombre que así estábamos antes de pasar por las aguas del bautismo. Estábamos sobre un pie del lado de nuestra vieja vida. Pero cuando nos bautizamos pasa algo que se vuelve difícil más adelante cuando estamos en ambas escaleras. Ambos pies están en ambas escaleras, en los primeros peldaños. ¿Y qué pasa eso? Cuando pasamos en el bautismo, sería la siguiente imagen, cuando entramos en el bautismo nos quedamos en el medio. Como el hombre, está en el medio. Está del lado de sus malos hábitos y en una nueva en Cristo, una nueva vida en Cristo. Pero ¿qué pasa acá? ¿Por qué es momento de determinar si hay malos hábitos en nuestra vida? Porque es momento de saber y darnos cuenta qué es aquello que no nos va a traer esa disciplina en Cristo en el Evangelio y que nos va a alejar de aquello. Hay que un momento de entender que si nosotros estamos en el medio, por más que queramos subir, no va a llegar un punto que no se va a poder. Si seguimos pasando las imágenes, vamos a ver que el hombre va subiendo un escalón y otro escalón y otro escalón. Y va a seguir en el medio, pero si nos fijamos en la lógica, ahí ya se está sufriendo ya el hombre. Va a llegar un punto. No, te adelantaste, papá, te adelantaste. Olvídense eso. El hombre ya está sufriendo, era terco. Ahí ya la está pasando mal. Imagínense con Jim, ¿quién hace eso? Sí.
Pero va a llegar un punto que si nosotros estamos en el medio, va a ser difícil poder subirse. A no ser que seamos, bueno, como en la anterior imagen, unos super gimnastas que hacemos un split. Pero básicamente, cuando nosotros estamos en el medio, va a llegar un punto que ya no se va a poder. No se va a poder. Y por más que insistamos, no se va a poder. Y si nosotros seguimos insistiendo, ahora sí pasar la imagen, que ya me quemaste. Digamos que es súper gimnasta el tipo. El tipo dijo, yo puedo, a mí no me van a decir que no puedo. El tipo subió y quedó así. Ahora anda bajando. Pero quedó ahí. Nos volveríamos en el mejor tibio, el cristiano tibio del mundo. El campeón. Porque estamos viviendo en dos vidas. Estamos viviendo en una vida en Cristo y una vida con nuestros malos hábitos. Él siguió insistiendo y ahí quedó. El problema va a ser cuando intente bajarse. ¿Se va a pegar un porrazo? Pero ese es el tema. Cuando nosotros entramos y pasamos por las aguas del bautismo, básicamente estamos en el medio de dos escaleras y empezamos a subir, subir y subir. Y a veces codeamos con esos malos hábitos. Por eso es importante entender que todo aquello que nos aleja de Cristo, todo aquello que nos lleva fuera de una disciplina del Evangelio, es básicamente todos los malos hábitos que teníamos antes en nuestra vida. Ya que hablamos de hacer un split perfecto, sería el peor error que haríamos nosotros. Porque si pudiéramos hacer eso, y encima nos damos el lujo de estar en la cima, en las dos escaleras, seríamos los mejores tibios. Y básicamente, parece repetitivo este ejemplo, pero es tan sencillo y poderoso entenderlo. Cuando estamos, es estar en Cristo y estar con Cristo. Básicamente esto pasa lo mismo. Cuando estamos con Cristo no es difícil saber qué escalera tomar. Cuando estamos en Cristo no es difícil. Pero cuando estamos con Cristo seguimos insistiendo como este hombre. Hay que dejar de distraerse y enfocarse en Cristo. Muchas veces tratamos de estar en el buen sendero, pero pasan cosas dentro de la iglesia, pasan cosas en nuestra vida que nos alejan muchas veces. Y uno puede decir, bueno, es justificable. No, no es justificable. Si nosotros declaramos que Cristo está en nuestra vida, que estamos en Cristo y no hay nada más que Cristo, podrán venir problemas, podrán venir enfermedades, podrán venir problemas fuera de casa o problemas dentro de la iglesia. Y nosotros tenemos que mantenernos firmes, porque el que restaura, el que levanta, el que restaura las fuerzas es Cristo. Y repito, podemos tener malos días y por consecuencia hasta lastimar al hermano que tenemos a nuestro lado. Pero el hermano que fue lastimado, en vez de volverse víctima, volverse la solución de ese problema que está teniendo tu hermano. Está bien, me trataste mal, algo te está pasando. Entrar por ese lado, algo le debe estar pasando. No, ay, ya me habló mal, ya me saludó mal, me miró con cara de traste. No, no. Buscar la solución a aquello que está pasando. Si volvemos al ejemplo de la escalera, es lo mismo. Tenemos que buscar esta solución de dejar de estar en medio de ambas escaleras. Y buscar la solución justamente es entender que aquellos malos hábitos que nos están llevando a un mal camino, empezar a dejarlos de lado. Pero a veces no nos damos cuenta, ¿por qué? Porque son hábitos. Un ejemplo fácil. La luz del baño está prendida. Nosotros vemos que está prendida. Entramos y lo primero que hacemos, tocamos la tecla. Se apagó la luz. ¿Qué pasó? Y uno queda, es una memoria muscular, es un hábito. Entrar, prender la luz. A mí me pasa muchas veces, dejo la luz prendida, entro y la apago. Yo digo, ¿qué pasó? Pero pasa. O me van a decir que me pasa a mí nomás. Señor, ¿me estás hablando? Y la solución principal es esto. Entender esto, y es fundamental que lo podamos entender, porque de esta forma nos vamos a volver solución para aquellos problemas que se presentan en la iglesia. La relación o la comunión primeramente es ¿con quién? Con Cristo.
es con el Señor. Mi crecimiento es con el Señor. Mi intimidad es con el Señor. Y como consecuencia viene la relación entre los hermanos en Cristo. Mi comunión, mi crecimiento, mi intimidad es con Cristo. El resto añadidura. Es decir, si yo tengo una comunión, si yo entiendo que vengo a tener una comunión con Cristo, si yo entiendo que vengo por mi crecimiento en el Señor, si yo vengo por mi intimidad en el Señor, obviamente me voy a relacionar con los demás. No voy a decir, no me saludes, yo vengo por Cristo. No. Como consecuencia, nos vamos a tener que saludar, nos vamos a tener que relacionar. Pero si primeramente nosotros entendemos que venimos para el Señor porque lo necesitamos, es entender eso. Uno viene porque lo necesitamos. No es el lugar, es donde el Señor habita. Si ustedes saben que hay 2 o 3 que realmente lo están buscando, el Señor va a estar ahí. Y si el Señor está ahí, ¿qué mejor lugar que buscar al Señor donde está Él? Nosotros venimos a restaurarnos. Recordemos que nuestro corazón es el altar de Dios. Y si nuestro corazón está mal, tenemos que restaurarlo. Pero muchas veces el problema es que muchas veces hacen las cosas al revés. Todo esto nos trae entre las posibles o no posibles amistades que puedan haber acá. Todo esto nos trae entre los posibles y no posibles afinidades, o el servicio, o trabajo en equipo, trabajo como iglesia, como congregación, para bendecir a otros. Pero muchas veces hacemos las cosas al revés. Muchas veces, porque un hermano no me saludó, me trató mal, volvemos a lo mismo. Por tener quizás malos hábitos. ¿Y cuál puede ser un mal hábito? Quizás no entender que venimos por el Señor. Y cuando el pastor, qué sé yo, nos corrige, o viene un líder y nos corrige, muchas veces hasta inclusive dejamos de diezmar como si le hiciéramos daño a él. La iglesia va a seguir diezmes o no diezmes. La iglesia va a seguir, saludes a alguien o no saludes a alguien. El único perjudicado sos vos. Por eso si nosotros tenemos un entendimiento con el crecimiento, la intimidad y sobre todo la comunión con el Señor, esto no pasa. Hay un video que justamente mientras estaba haciendo esto se me vino a la cabeza. No sé si lo habrán escuchado, que es un hombre que dice, buen día, bendiciones, y después dice, no. Buen día para el que merezca buen día y bendiciones para el que merezca bendiciones, porque yo no soy hipócrita. Dice. Y ahí termina. Da gracias por cómo lo dice, pero quiere disfrazar un problema con la de decir, no quiero ser hipócrita. Pero igualmente estás siendo hipócrita porque le estás negando bendiciones a las demás personas que te caen mal. Le estás negando buenos días a las personas que te caen mal. Porque hay 2 o 3 que acá en este grupo me caen mal. Así dice el hombre. Bendiciones para el que merezca bendiciones y buenos días para el que merezca buenos días. Porque yo no soy hipócrita. Está declarando algo bien, por decirlo así, porque no quiere ser hipócrita, pero igualmente sigue guardando en su corazón esa falta de perdón, ese rencor que quizás tendrá con esas 2 o 3 personas. Ya es momento de entender de una vez por todas que la comunión primero es con Cristo, luego como añadidura con los hermanos. El Señor quiere que dejemos nuestro estado natural, que vayamos por ese estado sobrenatural, que Dios nos quiere llevar hacia una nueva mentalidad, hacia un nuevo carácter, hacia una nueva visión, hacia una nueva meta, hacia una nueva forma de vivir. Pero si seguimos codeando con los malos hábitos, si seguimos agarrados de la mano con nuestro viejo hombre, con nuestra vieja mujer, no podemos llegar a ese estado sobrenatural. Tenemos que dejar de estar en medio de esas escaleras. Y otro ejemplo muy bueno que te puedo dar es, imagínense una plataforma, ¿sí? Cuando nosotros estábamos fuera de Cristo, nosotros veíamos solo esa plataforma.
Pero cuando aparece Cristo en nuestra vida, el Señor nos muestra una escalera que nos lleva hacia otra plataforma. Pero ¿cuál es el problema? Odiamos las escaleras. Odio caminar, odiamos las escaleras, no quiero subir. Pero es lo mismo que cuando intentamos de entrar en Cristo y empiezan a haber problemas, empiezan a haber esas contiendas, empiezan a ver todo aquello de nuestra vida pasada empezando a chocar con nuestra vida nueva. Odiamos las escaleras, empieza a pasar eso. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a subir de a poquito. ¿Y qué pasa? Tenemos a nuestros malos hábitos atrás gritándonos, ¿no era que odiaba las escaleras? ¿No era que vos eras esto? Y nos sigue molestando, y Cristo dice, seguí subiendo. Y llegamos a la segunda plataforma. Lo malo, que de la primera plataforma a la segunda, seguimos viendo al viejo hombre abajo, y lo seguimos escuchando aparte. Acordate que vos sos esto, acordate que vos haces aquello, acordate que vas a seguir subiendo escaleras. Y nosotros odiamos las escaleras. Acordate. Y acá viene una frase que aprendí que me encantó y me quedó grabada en la cabeza, que dice, el diablo conoce tu nombre, pero te llama por tu error, te llama por tu pecado, te llama por todo aquello que sabes que está mal y te avergüenza. El Señor también conoce eso. Pero ¿sabes por qué? ¿Por cómo te llama el Señor? Por tu nombre. Y muchas veces estamos escuchando a ambas partes, estamos escuchando al Señor decir nuestro nombre, pero por el otro lado estamos escuchando al enemigo, llamándonos por nuestro error, llamando por aquel pecado, llamando por aquello que hiciste. Y es ilógico, porque cuando alguien nos habla por nuestro nombre y volteamos. No nos dice, vos que hiciste esto. Ni hablar si te lo dice un jefe, vos te haces loco. No, yo no fui. Pero generalmente cuando alguien te habla por tu nombre, y muchas veces volteamos cuando el diablo, el enemigo, nos llama por nuestro error, nos llama por nuestro pecado. Y si cometemos el error de escucharlo, en vez de seguir subiendo más peldaños, vamos a bajar. Pero ahora supongamos que fuimos obedientes y seguimos escuchando la voz del Señor llamando a nuestro nombre y seguimos subiendo la escalera y seguimos odiando las escaleras. Pero el camino, nadie dijo que el camino iba a ser fácil. Pero seguimos subiendo y ya llegamos a la tercera plataforma, la cuarta plataforma. Y el de abajo sigue gritando, pero ya nos dimos cuenta que en la cuarta plataforma ya no lo escuchamos. Se escucha un mosquito nomás. Mosquito molesto, pero no lo escuchamos. ¿Pero por qué? Porque el Señor nos llevó a tal punto que todo lo que está en mi vida pasada ya fue perdonado. Quedó atrás. No tengo por qué voltear porque el Señor está delante mío. No tengo por qué volver a ver qué hice atrás porque el Señor está delante de mí. Y yo estoy a tal altura con Cristo que ya no hace falta mirar atrás. Por eso es importante, aunque el enemigo te esté llamando por tu error, acordate que el Padre te está llamando por tu nombre. Hijo mío, ven a mí. Y esto es importante porque muchas veces el enemigo nos va a utilizar nosotros para que tu hermano no suba las escaleras. En uno de los trabajos que yo tuve, había un edificio de 15 pisos. Más malo que era subir esos 15 pisos cuando el ascensor no andaba. Yo lo tomaba como un ejercicio. No paraba, seguía subiendo. Lo gracioso era que a medida voy subiendo iba viendo cómo quedaban atrás la gente. En cada piso estaba la gente descansando porque no daba más, ni hablar lo que estaban medio pasaditos. 15 pisos. Entonces, si nosotros nos volvemos la solución, mientras vamos subiendo las escaleras, quizás antes había alguien que estaba arriba de nosotros, en los escalones, y mientras vamos subiendo lo vemos que está ahí. En vez de dejarlo, la solución sería ayudarlo a subir con nosotros.
Porque muchas veces ver a alguien que se quedó, muchas veces es cuando viene la crítica, muchas veces cuando viene el problema, muchas veces cuando lo vemos con cara de traste y no nos queremos ni acercar. O muchas veces nos trata mal, porque vos seguís subiendo y yo me quedé acá. Pero es ahí donde nosotros nos tenemos que volver en la solución. Ayudar a tu hermano a seguir subiendo. Si no, nos volvemos como cualquier sindicato, nos volvemos como cualquier trabajo, que lo único que a veces uno piensa en uno solo, y si le puede pisar la cabeza al que está a tu lado, lo puede hacer, y va a seguir subiendo, y va a seguir subiendo. Pero nosotros no somos eso. Si Cristo no representa eso. Por eso, en la disciplina, lo que hablábamos el domingo pasado, nosotros tenemos que ser diferentes. Nuestra forma de vivir es distinta. Se tiene que ver, se tiene que palpar, se tiene que notar. Que cuando estés subiendo y alguien más te esté viendo subir, no diga, este me va a dejar, no, diga, aleluya, gracias Señor porque me mandaste a alguien que me pueda ayudar. Frenar las cosas malas. Tenemos que hacer principalmente como la canción que dice un día orando. Cuando nosotros declaramos a gran alabanza, dice un día orando, le dije a mi Señor, tú eres el alfarero y yo barro soy. Moldea mi vida a tu parecer, haz como tú quieras, no como yo quiero. Como tú quieras, Señor, hazme un nuevo ser. Pero a veces la arcilla es más mañosa. Estamos armando una figura según la imagen y visión que tenemos, pero de la nada cede, se cae, se desarma. Es horrible porque el ser alfarero es trabajo de horas, es trabajo de dedicación, de estar ahí. Ese colapso se le llama exceso de agua o derrumbe. Y no sé si tienen un video, pero justamente imagínense que están armando una vajilla y de la nada se aplasta, se desarma. Muchas veces el Señor nos está moldeando y porque hicimos algo diferente, porque algo que no gustó o apareció ese mal hábito, de vuelta empezar de vuelta. El Señor nos tiene que romper, volver a armar de nuevo, empezar a formar nuevamente. Y ni hablar si imaginan a Dios siendo el alfarero y nos está formando, nos está empezando a preparar, a dar forma que Él quiere en hacernos un nuevo ser, en una nueva vajilla, para poner nuevo vino. Y de la nada, porque nosotros nos pintó, nos caemos por un problema, por una tontera, por algo que nosotros decidimos volver superior y más grande que Dios, cuando no hay nada más grande que Él. Por eso cuando cantamos cuán grande es Él, es ahí donde vos tenés que levantarte. Cuando declaramos poderoso Dios, es ahí donde tenés que levantarte y decirle a ese problema, decirle a esa enfermedad, el Señor es poderoso, el Señor es grande. En un colectivo vi escrito algo que me sorprendió, decirle a tu problema cuán grande es Dios, no le diga a Dios cuán grande es tu problema. En un colectivo lo he escrito y muchas veces uno ve leyendo los colectivos y escriben cada huevada. Pero alguien le pintó escribir eso. Es grande y poderoso porque tiene verdad. Decile a tu problema cuán grande es Dios. Imagínense el estar tan cerca de transformarse en la nueva criatura que el Señor estaba transformando, como dice la canción, haciendo un nuevo ser, y justo de la nada, de terminar, nos desarmamos. Y de nuevo el proceso. Y de nuevo empezar, y que vuelva todo de nuevo. El punto que pedimos que nos moldee el Señor es que realmente nos moldee. Cuando nosotros declaramos, Señor, moldea mi vida, que así sea. Que cuando vengan esos malos hábitos, lo primero que haga es ir al Padre, ir al Señor. De esta forma vamos a estar en el estado sobrenatural que Dios quiere en mi vida.
porque nos vamos a dejar moldear, nos vamos a dejar trabajar en el carácter, en nuestra mentalidad, en nuestra forma de ver las cosas. Si nosotros dejamos que el Padre esté primero, vamos a estar en una vida sobrenatural, vamos a poder estar en la disciplina dentro del Evangelio. Por eso quizás el Señor me marcó que vaya por este lado y que no siga, porque iba a seguir lo de la anterior prédica. Pero había que entender algo, que muchas veces estamos en medio de dos escaleras y estamos intentando seguir subiendo, pero hay que darse cuenta que va a haber un punto que no se va a poder más. Por eso es importante entender que no hay nada más grande que el Padre, que no hay nada mejor que el Señor, y por ende debemos dejar esa escalera mala y empezar a ir a caminar los caminos del Señor. Empezar a entrar en los hábitos que el Padre te pone en tu vida. ¿Y cuáles son esos hábitos? Empezar a orar, empezar a adorar. Y dentro de esos hábitos va a empezar una disciplina. Quizás por eso el Padre no me dejó seguir la prédica y me vino para este lado. Me llevó para este lado. Porque quizás había algo en tu vida que no te iba a servir para que vos puedas entrar en esta disciplina del Evangelio. Quizás había algo en tu vida que te seguía molestando, o quizás había algo que no te habías dado cuenta que estaba mal en tu vida. Por eso el Padre hoy te dice, te quiero llevar más allá de lo que te puedes imaginar. Te quiere pasar de una vida, de un estado natural a un estado sobrenatural. Quiero pedir que cierres tus ojos. Que este momento sea solo para vos, en el que vos puedas hablar con el Padre. No importa quién está a tu lado, pero que puedas hablar con el Padre y decirle, Señor, quiero ir a ese lugar. Quiero seguir subiendo en tus caminos. No quiero quedarme atrás. Aunque el enemigo se quiera levantar en mi vida y quiera decirme, vos sos esto, vos sos aquello, mirá cómo te equivocás. El Padre te está llamando por tu nombre. El Padre te está llamando. No dejes que el enemigo se levante contra tu vida. Y si se levanta, que vos les puedas decir, el Señor es más grande que vos. Padre, en esta hora te pedimos, Señor, que nos lleves a ese sobrenatural de nuestra vida, Padre. Nosotros no podemos ser disciplinados, papá, si seguimos entre medio de dos escaleras. Nosotros no podemos ir más allá en tu camino, Padre, si seguimos con esos problemas, si seguimos con aquellos malos hábitos en nuestra vida. Por eso ahora, Padre, declaramos y cortamos y dejamos en claro que eso no vuelve más en nuestra vida. No vuelve más en nuestra vida, Padre. Por eso, Padre, te pedimos escuchar tu voz. Te pedimos poderte escuchar. Abre nuestros oídos espirituales, Padre, para poder escuchar tu nombre. Para cuando el enemigo se levante y me quiera llamar por mis problemas, yo pueda escuchar tu nombre y pueda seguir yendo hacia adelante, Padre. Quiero estar en Cristo, Padre. Quiero estar en tu palabra. Quiero estar en tu Espíritu, Señor. Quiero que mi altar sea perfecto para tu Espíritu, Padre, tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, por todo, Señor. Que se haga tu voluntad sobre todas las cosas, papá. Muchas veces queremos hacer nuestra voluntad, Padre. Llévanos, Señor, a una nueva vida, Padre. A un nuevo camino, a un nuevo sentir, Señor. ¿Quién diría, Padre, que tengamos que pasar por este proceso nuevamente? Pero tu iglesia no está cruzándose los brazos. Tu iglesia se está levantando, Señor. Tu iglesia no se está yendo para atrás, Señor. Dejamos todo en tus manos, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y los invito a poder compartir un ratito.